Workpaper 9. Licenciatura en Liderazgo Pastoral. Razones para estudiar teología bíblica. Dime, y lo olvido, enséñame, y lo recuerdo, involúcrame, y lo aprendo. Benjamín F. Alguien dijo una vez, que toda persona es un teólogo, cosa que es cierto si definimos teología como lo que se cree de Dios o lo que se piensa o dice de Dios. Toda persona tiene una perspectiva del Ser Supremo. A unos que se llaman ateos son teólogos, pues al pensar que Dios no existe, tienen una opinión. Dios no es real. Ahora, viendo que todos de una manera u otra tenemos una opinión de Dios, ¿valdría la pena tomar cursos, clases o leer libros de teología? ¿Deberíamos estudiar y hacer teología? Si creemos que somos pastores del siglo XXI, ¿por qué? La teología abarca toda nuestra vida, hace presencia en diversas áreas: discipulado, educación cristiana, evangelismo, misiones, ministerio pastoral, apologético, espiritualidad, exégesis, ética y otros. El pastor no puede ejercer o desarrollar ninguna de estas áreas sin usar teología. Si tenemos como principio teológico que Dios se ha revelado en la Biblia, entonces tenemos como teología que Dios nos muestra para cada una de estas facetas, pues la Biblia habla de todo esto y mucho más. 1. Para aprender, entender y conocer más de Dios. No está por demás mencionar que lo más importante para ejercer un ministerio pastoral es el contar con el llamado, la unción y bendición de Dios. El ministro de Dios además debe ser ordenado por la Iglesia en base a su fidelidad a Dios, su formación académica y los estatutos o normas establecidas para ello. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5, 6 RVR, 1960. El cumplir con estas importantes condiciones, de ninguna manera exime al ministro de Dios, la preparación y formación profesional para ejercer su llamado divino con excelencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58b. Hay cristianos que afirman que aman a Dios, anhelan conocerlo más, desean servirle, desean ganar almas para Él, pero al parecer, pretenden desconocer los principios bíblicos de la palabra. Él requiere que sean hombres preparados para toda buena obra, por eso es importante contar con las bases de teología, construir algunos saberes y que es menester fortalecer ciertas competencias. Para aprender, hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Proverbios 12, 1. La construcción del conocimiento en base a la escritura bíblica requiere de tiempo, disciplina, dedicación y esfuerzo. Una de las formas de mayor importancia, para lograr la comunión con Dios, es la permanente lectura de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. B. La revelación, la exégesis, se consigue a través de la lectura sistemática, ordenada y permanente de la Biblia. Es clave para la prédica, la enseñanza y difusión de Dios en todo su esplendor. Al parecer en nuestro país se arraiga una corriente de pensamiento que sataniza cualquier intento de profesionalizar a los pastores de Dios. Se pretende restarle importancia a la formación académica, no se esfuerzan para estudiar y desarrollar saberes y fortalecer competencias formativas, conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, talentos y dones para servir a Dios y al prójimo. Se debe construir conocimientos y fortalecer la voluntad y el carácter. Se debe estudiar para ministrar con excelencia. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. 2. Para aprender, entender e interpretar lo bueno del pasado.
Se debe tomar lo bueno y desechar lo malo. Investigar e interpretar sobre el pasado permite entender el presente en el que vivimos. No somos los fundadores de la Iglesia, tampoco los primeros cristianos. El Espíritu Santo usó a muchas personas durante siglos para edificar su Iglesia. Se debe tomar lo bueno de sus enseñanzas, escritos y experiencias para fortalecer al cuerpo de Cristo, no solo para llenar los templos. Se debe buscar direccionar correctamente a la grey y a la vida eterna con Cristo Jesús. El pasado nos ayuda a discernir los peligros doctrinales del presente. 3. Para aprender, entender e interpretar lo malo del pasado. Es importante discernir, aprender para aplicar lo bueno del pasado y rechazar con fundamento bíblico y teológico todo lo malo. Se debe tomar lo que edifica, construye, lo trascendente, lo significativo. La aplicación de doctrinas verdaderas en la actualidad, para no afectar la unidad de la Iglesia. El pastor, para ejercer la profesión, debe conocer las diferentes doctrinas y corrientes doctrinales. Por ejemplo, el modalismo, presente en la historia de la Iglesia, que para algunos es sana doctrina, para otros una herejía. Como fuera, estas y otras múltiples diferencias doctrinales dividen a la Iglesia. Modalismo, monoteísta, o unicidad de Dios, que define a Dios como un espíritu único e indivisible, que se manifiesta al hombre de diversos modos en la Biblia, en Hebreos 1, 2. 1 Timoteo 3, 16. Que fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de redimir al hombre. 1 Timoteo 3, 15, 16. Los pentecostales del nombre creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento durante su encarnación se manifestó como Hijo y desde Pentecostés como Espíritu Santo. El modalismo define que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos en diferentes tiempos. 4. Para aprender, entender, interpretar y conocer el plan de Dios. Lo que Dios ha realizado en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro, nos permitirá ver su propósito, el mapa del hombre y cosas en este mundo. El pastor evangélico debe descubrir y comprender el plan de Dios con la certeza que brindan los principios escritos en la Biblia. Dios desea develar su voluntad. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicense 5, 16, 18. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Vivir en intimidad con Dios permite comprender mejor el plan de Dios, como se menciona en Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1, 2, RVR, 1960. La Biblia confirma la necesidad de ser un sacrificio vivo y da más detalles sobre el plan de Dios, el cual describe en 1 Tesalonicenses 4, 3, 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El cristiano debe descubrir el plan de Dios en oración, permanecer en oración para Dios lo muestre su propósito. Dios en su infinita bondad revela o confirma sus planes a través de infinidad con Él, lectura de la Biblia, la Iglesia, los familiares, como pruebas, relaciones, sueños, que deben ser evaluar a la luz de la Biblia. Apropiate de la promesa de Dios como declara diciendo, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, Santiago 4, 8.
Ora a Dios, estudia la Escritura, prepárate y vive en santidad, Él te revelará su plan oportunamente, pertinentemente y en el lugar y momento perfecto, Él no se adelantar ni se atrasa. 5. Para usar la mente con eficiencia, hallar la sabiduría divina y fortalecer la inteligencia. La Biblia declara en Colosenses 3, 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor nos llama a glorificarle con toda nuestra mente. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. El cristiano comprometido, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. El temor a Dios es sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3, 13. Dios es amor y nos enseña a amar y servir al prójimo, como dice Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Estudiar a Dios permite ocupar la mente sabiamente, el estudio y la humildad cristiana han de andar juntos. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia, hallará el bien. Proverbios 19, 8. Se estudia teología, para que podamos comprender lo infinito, omnipotente, omnisciente y descriptible de Dios, para que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 17, 19, 6. Para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo vano y lo trascendente. La teología bíblica es el alimento sólido que debe saber todo líder pastor, debe conocer y practicar en su vida, como lo describe la palabra de Dios en Hebreos 5, 14, es para los que han crecido espiritualmente y buscan la perfección, es para los que han alcanzado madurez, para los adultos que, por medio de la práctica, el uso y la costumbre tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. El estudio de la teología es para los pastores que tienen la madurez espiritual y la formación académica, los cuales pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para los que han ejercitado su capacidad y facultad de percepción espiritual, y la usan para tomar decisiones acertadas. Es para pastores profesionales, que deben acostumbrarse a tomar lo bueno y desechar lo malo, es para líderes formados para dirigir a su grey, a la vida eterna. Al estudiar teología se descubren verdades bíblicas indiscutibles que la autoridad de las Escrituras las expone con poderosa luz, como la naturaleza de Dios, la Trinidad, la naturaleza del Hijo de Dios, la segunda venida de Jesucristo, la justificación por la sola fe en Cristo, la vida eterna, la doctrina de los siempre salvos, para citar algunas. También el estudio sistemático, develan una serie de temas secundarios que no atentan contra la doctrina de la salvación, pero sí generan divisiones en el cuerpo de Cristo, como los enfoques escatológicos, el amilenialista, el posmilenialista y los premilenialista. A pesar de ello, el estudio de la teología permite tomar una posición de convivir en un espíritu de unidad del Evangelio de Cristo. El estudio permite entender y ubicar temas controversiales como calvinismo versus arminianismo, o enfoques como cesacionismo versus continuacionismo, gobierno de la Iglesia, rituales, ritos y liturgia y otros, para aclarar si realmente son enfoques válidos para la unión o división de la Iglesia. 7. Para asumir y practicar la verdadera adoración a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y verdad es necesario que le adoren, para adorar a Dios con excelencia y ser guiados por el Espíritu Santo. El tiempo ha llegado, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a ellos el Padre busca para que le adoren conforme como Dios pide.
Dios quiere que le conozcamos. Estudiar a Dios en su magnificencia añade riqueza al intelecto, infunde un fuerte sentido de admiración, reconforta el espíritu y llena el alma de satisfacción. Construir el conocimiento sobre el Creador es una forma de adoración. El solo pensar en los atributos del Dios Padre Todopoderoso, puede iniciar y desatar una hermosa sesión de adoración en espíritu y en verdad. Mientras más aprendes sobre su esencia, virtudes, carácter, obras, es cuando el alma estalla en alabanza, adoración y exaltación. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Salmos 92, 4, son declaraciones que la palabra de Dios afirma. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. 1 Corintios 16, 8, 10. La verdadera adoración nace de un corazón humillado, de una vida santificada. Cuando el hombre se acerca a Él, su voz sube a su presencia como olor fragante que llena toda su presencia, y es donde Dios se manifiesta en las personas en diferentes formas, puede ser sanando, salvando, consolando con toda su gloria y poder. 8. Para predicar y enseñar la palabra del Señor con excelencia y ganar almas para Cristo. La labor del pastor es múltiple y esta debe estar inspirada en base a la vocación de servicio, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45, la forma correcta y honesta de predicar es vivir el Evangelio. No es correcto predicar lo que no se practica. Puedes tener una buena elocuencia, mucha simpatía, bastante conocimiento bíblico, pero si sus acciones no están acorde con la palabra de Dios, no habrá fruto. El buen testimonio pesa más que la oratoria y elocuencia de sus palabras. Pablo recomienda a Timoteo que predique la sana doctrina con su ejemplo. El que predica bien es el que es cristiano, actúa como cristiano en su vida privada como en la sociedad, conoce a profundidad el Evangelio y está en comunión con Dios. Saber ser, saber hacer, saber y conocer. Al pastor se lo conoce por sus frutos, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23, no hay ley que condene estas cosas. Y un cristiano que vive en la palabra da frutos. Al fortalecer las competencias formativas, CHAD, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, dones, destrezas y talentos, sistematizamos, estructuramos y dosificamos, y le damos coherencia al discurso a transmitir. La prédica es toda una técnica, disciplina y ciencia, que involucra el contenido del Evangelio, el emisor, pastor, el receptor, la iglesia, el contexto y el momento histórico. Es de responsabilidad del pastor conocer y creer en lo que se predica, incluso cuando se dé testimonio. La Biblia dice en 1 Juan 1, 1, 2, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, el cual estaba con el Padre y fue manifestado. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Para que la palabra sea oportuna, pertinente y efectiva, el pastor debe procurar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Menciona en Juan 16, 13. Predicar, es transmitir el Evangelio, las buenas noticias de salvación. El pastor debe hacerlo por amor y convicción plena y tendrá el pleno respaldo de Dios. La Biblia dice en Marcos 16, 15, 16. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban en lugares que predicaban.
El conocimiento bíblico es vivir lo que se predica, estar en permanente comunión con Dios y buscar su dirección. Prepárate para ser un buen predicador, así tendrá la autoridad de hablar del amor de Dios, sin ningún temor ni miedo en cualquier lugar, porque sabe lo que está diciendo, y conoce la palabra de Dios. 9. Para especializarnos en la búsqueda de la verdad y defenderla. La teología existe para declarar, fundamentar la verdad apologéticamente. La fe cristiana, fundamentada en la palabra de Dios, responde a las dudas, objeciones y negaciones de los escépticos o feligreses de grupos, asociaciones, sectas religiosas. La apología en griego significa defensa. La Biblia dice en 1 Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Para la defensa de la fe, es necesario conocer las diferentes doctrinas de la Iglesia evangélica cristiana, y las sectas religiosas. Católicos romanos, mormones, testigos de Jehová, y no religiosos como los ateos, agnósticos, espíritas y otros. El pastor es un apologeta por su formación, saberes y función, la razón por la cual todo pastor debe defender el Evangelio, gracias al estudio doctrinal y reconociendo la autoridad de la Biblia, se consolida a los discípulos y estos podrán refutar con la Biblia los enfoques o visiones que van en contra del Evangelio de Cristo. La Biblia en el libro de Judas, dirigiéndose a los santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, pide se refute a las falsas doctrinas y a los falsos maestros y defiendan la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4. Así también para el apóstol Pablo el vivir es Cristo. Afirma su posición de defensor del Evangelio, a pesar que tenga que correr el riesgo de su propia vida en medio de personas que no quieren escuchar el Evangelio. Eso tuvieron que pasar los primeros cristianos cuando fueron perseguidos, encarcelados, azotados y muertos por amor a Cristo. La apologética es aplicada en la vida cotidiana del cristiano, por ejemplo, cuando se predica, ya sea en público o privado, y existe cierta resistencia o barrera al mensaje, ya sea por ateísmo o influencia doctrinal de otra índole. Se debe arguir con la verdad, con la plena seguridad que solo el Espíritu Santo de Dios es quien convence y da entendimiento de las personas. 10. Para entender la historia de la Iglesia y sus protagonistas, el que ignora el pasado, no entiende el presente, y jamás podrá proyectarse al futuro. Conocer el pasado histórico permite al ser pensante y racional a tomar lo bueno y desechar lo malo, esto evita cometer errores. El estudio de la teología obliga a los cristianos a conocer a los protagonistas del cristianismo, ya sea por los aportes o el rol que les tocó desarrollar en la historia del cristianismo. El estudiante de teología bíblica que pretende el título de pastor deberá conocer a estos personajes. Es recomendable se estudie a los mismos aplicando una línea de tiempo, respetando el orden cronológico. Una forma de estudiar la historia es a través de las vidas de quienes participaron de forma prominente en la historia de la Iglesia. El presente listado de protagonistas históricos son algunos que debe conocer todo aquel que quiere ser un excelente líder pastor del siglo XXI, por tanto, le animamos a tomarlos en cuenta en su formación académica, los cuales son: A Justino Mártir, B. Irineo, C. Tertuliano, D. Orígenes, E. Atanasio, F. Jerónimo, G. Crisóstomo, H. Agustín, I. Leo, J. Patricio, K. Gregorio, L. Beda, L. Alcuino, M. Anselmo, N. Bernardo de Claraval, O. Francisco de Asís, P. Tomás de Aquino, Q. Juan Wycliffe, R. Juan Hus, S. Martín Lutero, T. William Tyndale, U. Juan Calvino, V. Ignacio de Loyola, W. Simons, X. Casiodoro de Reina, Y. Blas Pascal, Z. Juan Bunyan, y Felipe Jacobo Spener, Juan Wesley, Carlos Wesley, Jorge Whitefield, Guillermo Carey, Carlos G. Finney, Carlos Spurgeon, D. L. Moody, C. S. Lewis.
37, Cameron To. Estos son la base que todo líder pastor del nuevo siglo debe conocer, son los líderes de diferentes denominaciones que deben conocer. Un pastor formado en la universidad debe conocer a aquellos que marcaron la historia en sus tiempos, dejando huellas en la historia predicando la palabra de Dios. Solo así se podrá tener pastores con fundamentos históricos, académicos y espirituales que responden a la realidad de la Iglesia. 11. Para cultivar la humildad que da la sabiduría y el entendimiento de la voluntad de Dios. El más importante protagonista de la historia de la Iglesia, no son los héroes de la patria, sino Cristo mostrando humildad, espiritualidad, intelectual, servicio y hasta en la cruz, dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Al estudiar teología no debe jamás servir para inflar el ego. El construir conocimientos sobre la teología tiene el fin de edificar la Iglesia de Cristo, para defender el Evangelio, proteger al pueblo de Dios de los falsos profetas. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, como menciona en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad caracteriza a las personas cristianas, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán alta sea su posición intelectual, social o económica. La humildad es la ausencia de orgullo, soberbia y vanagloria. El estudiante de teología sabe que Dios aborrece al orgulloso, como declara Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgulloso terminará mal, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Jesús enseña en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. El honrar al Señor instruye en la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. El cristiano debe tener claro el concepto bíblico de humildad. La humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. Los cristianos debemos subordinarnos los unos con los otros en humildad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5-6. Subordinados y practicando la humildad se logra la armonía, la paz y unión entre hermanos. Por el contrario, el ego, el orgullo y la altanería arraigados en el pastor, frena el crecimiento de la Iglesia ya que no permiten recibir sugerencias, amonestación o sabio consejo. Se debe evitar por todos los medios ser sabio en su propia opinión. Es de sabio reconocer que sus ideas y pensamientos no siempre son mejores que de los demás. De esa forma, la práctica de la humildad lo acercará a Cristo. Ser sumisos y humildes no significa ceder ante la presión del mundo, de los hombres o del ego. Si amamos y servimos a Dios sobre todas las cosas, evitaremos humillarnos vanamente ante las cosas del mundo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Es importante subordinarnos y aceptar críticas, amonestaciones con humildad, pero sin perder el enfoque de vivir para amar, agradar y servir a Dios. Un cristiano no debe humillarse ante ninguna persona o poder para conseguir fama, posición o fortuna. Solo los orgullosos, egocéntricos y altaneros idolatran el dinero, la fama y el poder. Humillarse para lograrlos es abominación a Dios. El entender a Dios nos da pautas para actuar.
Dios quiere que los cristianos sean de espíritu afable, humilde y apacible. Es de suma importancia que sea humilde, paciente y tranquilo en su interior, de modo que pueda escuchar al Espíritu de Dios cuando le habla a su corazón. Tener un espíritu afable, humilde y apacible no significa que deba ser una persona pasiva. Dios requiere de su fuerza en acción, de su esfuerzo y valentía para fortalecer su reino. Jesús nos enseña que el reino de los cielos se toma con fuerza, como menciona en Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Los estudiantes de liderazgo pastoral deben vivir en santidad y comunión con Dios, para lo cual deben ser humildes en el hombre interior, con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Van a hacer todo lo posible para guardar su mente y corazón limpio, siendo un soldado de Jesucristo listo y preparado. 2 Timoteo 2:13. El estudio de la teología sirve para fortalecer un espíritu quieto y humilde, ser francos y verdaderos, dejar de lado ego, el falso honor, la vanagloria y la mentira, el deseo egoísta de lograr fama, fortuna y poder. Obedecer al Señor con reverencia, obediencia y humildad, sin cuestionar lo que le demande. Permita que Él lo ocupe como quiera, en cualquier misión y en cualquier situación. La humildad permite usar las competencias con cada uno de los atributos del Chad, con sabiduría. La clave de la humildad es pensar con prudencia de uno mismo, evitar la vanagloria y la jactancia de las competencias formativas y saberes logrados. Debemos regocijarnos y alabar y proclamar que nuestra competencia y saberes proviene de Dios en todas las cosas. 2 Corintios 3:5. La unción, propósito y llamamiento que usted de Dios recibió, lo deben bañar de humildad. Él le dotó de talentos y dones y lo compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. 1 Pedro 1:18-20. Dios quiere que usted fortalezca y aplique sus saberes y competencias formativas para su gloria, honra y propósito. Si logra maravillas y prodigios, hágalo con humildad, solo dando gloria al único que se merece, que es Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:10-11. En la economía de Dios el humilde es el que recibe la gracia y el favor divino. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:6-10. Jesucristo fue humilde siendo Hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Él no sobreestimó su propia vida, posición o reputación. Él actuó bajo la voluntad de Dios, buscó glorificar al Padre incluso dando su vida. Es necesario que Jesús crezca en importancia, y que usted disminuya. Ahora al Mesías se le debe exaltar y solo usted debe ser ese instrumento de canal que Dios utiliza para que Él brille cada vez más, mientras usted debe ir quedando en la sombra. Seguir el modelo de Jesús significa luchar cada momento de su vida para obedecer a Dios. Vale la pena ser humilde para crecer en Cristo. Ser humilde es tener un corazón conforme a Dios, es vivir para su honra y gloria. 12. Para entender los prodigios y maravillas que encierra la cosmovisión bíblica cristiana. La palabra cosmovisión es un neologismo con raíces griegas conformada por cosmos, que es equivalente a ordenar, y el verbo visión, que significa ver. La cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia.
Una cosmovisión es integral ya que abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida, la fe, la ética, la moral, la filosofía, la economía, la política, la psicología, la sociología, la ciencia, la cultura y la educación, entre otros. En torno a los sistemas filosóficos, las doctrinas políticas y religiosas se pueden estructurar cosmovisiones. La cosmovisión bíblica cristiana es muy rica, ya que la Biblia puede considerarse como un manual de vida completo, que abarca todos los aspectos de la existencia del ser humano. No es solo un sistema religioso de creencias, sino que nos proporciona un marco integrado y completo a través del cual se puede ver e interpretar al mundo. Al estudiar teología obtenemos importantes herramientas tanto prácticas como teóricas que nos devela maravillosos conocimientos que las otras ciencias. La cosmovisión bíblica cristiana permite interpretar las artes, las técnicas, las ciencias y todo el conocimiento humano, como la ética, política, economía, filosofía, historia, el arte y otros. Es importante para el pastor todo, absolutamente todo, analizarlo bajo la luz de la Biblia. La Biblia permite el uso de un amplio marco conceptual e interpretativo de la realidad que permite al creyente interactuar con la realidad en todos los ámbitos, lo cual da paso a la aplicación de patrones de pensamiento y conducta en base a principios éticos morales cristianos. En base al estudio de la teología se enriquece la cosmovisión del individuo, de su propósito de vida y su misión con el pueblo de Dios. El cristianismo tiene por objeto alcanzar las naciones, esto significa conquistarlas para Cristo. Estudiar teología permite al estudiante descubrir maravillosas joyas valiosas e inmensas perlas de sabiduría, tesoros de las gloriosas verdades de Dios, permitiendo acercarse a lo que Él es y tratar de entender lo que hizo, hace y hará por sus hijos. El teísmo cristiano se yergue en dos pilares. La teología cristiana afirma el teísmo, la creencia en la existencia de un Dios sobrenatural. El teísmo cristiano descansa principalmente sobre dos bases sólidas: revelación especial, la Biblia, y revelación general, el orden creado. Aunque la Biblia revela el carácter y la personalidad de Dios página tras página, la obra entera del universo, según John Wesley, revela y descubre a Dios día tras día. El salmista dice en Salmo 19: «Los cielos declaran la gloria de Dios». Revelación especial, la Biblia revela el carácter, la personalidad y la obra de Dios. Escudriñando las Escrituras se puede vislumbrar, con las limitaciones humanas, parte de la esencia y virtudes de Dios. Como menciona la Biblia en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A través de la Biblia fluye la cosmovisión cristiana que permite comprender la voluntad del Señor. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Revelación general, se refiere al orden creado, la obra entera del universo. Los cielos declaran la gloria de Dios. Salmos 19. Porque, en Dios, por Dios y para Dios fueron creadas todas las cosas, en lo infinito del universo, como en la tierra, tanto lo visibles como lo invisibles, como los seres espirituales que tienen tronos, dominio, autoridad y poder, como los seres físicos naturales. Colosenses 1, 16. La teología cristiana afirma que Dios se ha revelado a las personas de una manera general a través de la creación, y de una manera especial personal evidenciada por sus palabras y actos divinos contenidos en la Biblia y especialmente en la persona de Jesucristo. El pastor, teólogo y filósofo James Orr, en la década de 1890 a 1900, contribuyó a difundir y enseñar, con rigor académico, la doctrina evangélica. En su obra Concepción cristiana de Dios y el mundo, que data del año 1893, presenta la fe cristiana como unidad orgánica coherente y universal. Orr afirmaba que
El cristianismo no es una simple teoría, es la verdad más alta, la síntesis y cumplimiento de todas las demás. Postulaba que no se debe divorciar la fe y la razón para no allanar el camino para el escepticismo teórico. La fe podría procurar avanzar hacia el conocimiento, hacia la comprensión reflexiva y científica de su propio contenido. James Orr explicó que la posición teísta no está establecida por solo un indicio o evidencia, sino por las fuerzas simultáneas de muchas y variadas evidencias, originándose desde puntos de vista diferentes e independientes. Para los cristianos, afirma Orr, las evidencias de Dios están en todas partes. En la historia, la teología, la filosofía, la ciencia, las matemáticas, la lógica y la experiencia personal, todas apuntan a la existencia de un creador y redentor. El autor del libro Teología Sistemática Millard J. Erickson define las dos formas de revelación. Por una parte, la revelación general es la comunicación de Dios con todas las personas, en todo tiempo, y en todo lugar. Por otra parte, está la revelación especial, por medio de las Escrituras Sagradas. 13. Para difundir el conocimiento de Dios con pericia. La mejor teología y mejor filosofía es comenzar con el Dios de la Biblia para explicar el universo, que comenzar con el universo para explicar a Dios. La revelación de Dios a través de la naturaleza, por sí sola, no permite el conocimiento, por ejemplo, la salvación de Dios, pero sí puede generar el conocimiento general de Dios. En la teología cristiana por medio de la revelación especial en la Biblia se pueden entender ciertos tópicos como la salvación, el juicio y otros. Responder preguntas. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿De qué debo ser salvado? ¿Por qué ocurrirá juicio? La revelación es especial por responder incógnitas espirituales al intelecto humano. La Biblia revela a Jesucristo. Escribe Carl F. H. Henry, la fuente y el contenido divino de esa revelación convergen y coinciden, las enseñanzas de Cristo, sus acciones, y más significativamente, su resurrección, como se revelan en la Biblia, proporcionan la piedra angular para la revelación especial y una base sólida para el teísmo cristiano. El Espíritu Santo de Dios permite el máximo entendimiento de la revelación especial de Cristo como persona, sus enseñanzas y acciones. Henry explica, las Escrituras son dadas para que el Espíritu Santo pueda grabar la palabra de Dios en los corazones de sus seguidores, en una continua santificación que anticipa la conformidad final e infalible del creyente a la imagen de Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. La Biblia es insustituible para el cristiano, es fuente de profunda y constante renovación, es palabra viva, mientras más se revela a sí misma, nos permite sincronizar nuestra manera de pensar con sus enseñanzas. Es parte de la vida cristiana, estudiarla todo el tiempo para comprender mejor la voluntad de Dios. La revelación especial Biblia es la brújula que nos guía y ubica en el transitar cristiano y la revelación general, universo creado nos muestra los 4 puntos cardinales en todo su esplendor. Ambas nos ubican y permiten asimilar las verdades supremas de lo espiritual y lo natural, de Cristo Jesús hombre y divinidad. Los conceptos de propósito, diseño y creación adquieren relevancia en relación a la existencia de Dios. El clérigo anglicano, William Paley, en su libro Teología Natural explica que si una persona, casualmente encuentra un reloj en el desierto, no podría afirmar y concluir que el reloj siempre existió, sino que el diseño del reloj es obvio, no solo su particular estructura, sino también que fue hecho para una función y propósito, lo cual implicaría necesariamente la existencia de su diseñador. William Paley hace un paralelismo entre el universo y el reloj, entonces se infiere que un mecanismo mucho más complejo que un reloj, en este caso el mecanismo del universo, también fue ejecutado por un diseñador inteligente. Entonces el orden creado revela la existencia del diseñador divino Dios. La estructura del universo muestra un sentido único de diseño y por lo tanto la existencia de un diseñador inteligente. Anthony Flew, filósofo inglés y famoso ateo, al cumplir los 80 años, cambió de parecer, explica cómo pasó del ateísmo al teísmo, en base al concepto de diseño inteligente que fue haciéndose patente en el transcurso de su vida. Mientras más investigaba, y más se descubría, más se convencía.
afirma que los argumentos más impresionantes a favor de la existencia de Dios son los descubrimientos científicos. Por ejemplo, el descubrimiento del ADN, que junto a otros descubrimientos actuales, fortalece con argumentos contundentes el enfoque del diseño y diseñador inteligente. El tratar de entender el concepto de universo, su creación, razón y estructura es una fuente de revelación del poder y existencia de Dios. Otra fuente que revela a plenitud a Dios es la observación de la vida sobre la faz de la tierra y en particular la maravilla de la naturaleza, y dentro de ese marco el propósito y rol del ser humano. Los apologetas también usan el razonamiento. El escritor Clive Staples Lewis afirmó, en una entrevista radial, que la inteligencia creadora del universo, diseñó también su cerebro con el propósito del pensamiento. Por esa razón el pensamiento no puede ser un simple producto de algunos átomos dentro del cráneo. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo podría afirmar que mi pensamiento es cierto? Reflexionó Lewis. Si no puedo confiar en mi pensamiento, tampoco podré confiar en los argumentos del ateísmo, por eso no tengo motivos para ser ateo, ni ser otra cosa. Si creo en Dios, no puedo creer en el pensamiento. De manera que no se podría usar el pensamiento para no creer en Dios. La teología cristiana señala que un Dios personal se reveló a través de todo lo creado, y tiene un plan y propósito divino para su creación. Se centra en Cristo, en el amor del Dios que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito del Dios que en su infinita bondad permite una relación personal entre Él y la humanidad pecadora. 14. Para fortalecer las bases teológicas del liderazgo pastoral. Los postulados de la fe cristiana son innumerables, cada uno tiene un valor incalculable, dependerá del pastor aplicarlos oportunamente, pertinentemente y con sabiduría. Es por esta razón que el estudio de teología es importante y necesario para el ejercicio de la profesión de pastor evangélico cristiano. Se debe tomar en cuenta que todas las personas en el transcurso de su vida juegan diferentes roles, de artistas, poetas, médicos y teólogos. En lo referente a la teología o lo que se cree de Dios o lo que se piensa o dice de Dios. Toda persona tiene una perspectiva del Ser Supremo. Aún, los declarados ateos tienen su punto de vista teológico, pues al pensar que Dios no existe, tienen una opinión. Dios no es real. Todos de una manera u otra tenemos un concepto de Dios, pero los ministros evangélicos deben tener un concepto producto de la formación académica, profesional y espiritual. Eso no lleva a la urgente necesidad de estudiar y construir conocimientos en teología. La teología está presente en diversas áreas del quehacer profesional del ministerio pastoral. Discipulado, formación cristiana, evangelismo, misiones, apologético, espiritualidad, exégesis, escatología, neumatología, ética, principios y valores cristianos, para citar algunas. En base a la teología el pastor estructurará la doctrina eclesial que regirá su vida y la de su congregación. La tarea de investigación e interpretación bíblica le tomará toda su vida. El ejercer la profesión de ministro evangélico obliga a la aplicación práctica a los conocimientos teológicos, de acuerdo al contexto y en un determinado tiempo. El cristiano aplica la teología para desarrollar su estilo de vida basados en principios teológicos que Dios le revela en la escritura bíblica. Para los pastores la teología tanto teórica como práctica es determinante para la formación de ellos y de la grey. Para otras disciplinas la teología es parte del discurso, de las discusiones filosóficas ya sea de temas pertinentes o no para la práctica pastoral. En la teología hay temas complejos y difíciles, es labor del pastor simplificarlas para predicar, discipular, aplicarla a la vida cotidiana. Al construir conocimientos y aplicar la teología en su accionar y forma de actuar podrá descubrir su identidad, el rol que debe jugar en lo personal y lo social, permite vislumbrar cuál debe ser su llamado y propósito, la ubicación en su entorno y momento histórico que le toca vivir, es importante para tener sentido de pertinencia en la sociedad. Aplicando la teología se puede indagar, responder los grandes enigmas del universo, cómo fue el origen de la humanidad y del ser individual, su esencia, origen, destino, propósito y otros en la realidad de la vida.
En base a la teología se puede investigar temáticas puntuales para edificar al líder y a los discípulos, como el origen, función del espíritu humano, el origen de la maldad, la salvación, la justificación, santificación, glorificación y otros. En otras palabras, a través de la teología se puede responder preguntas tales como: ¿quién creó el universo? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo se origina el pecado? ¿Existe la maldad? ¿Cómo somos justificados, restaurados y santificados? ¿Cómo serán glorificados al dejar de existir en este cuerpo? El construir conocimientos en base a la teología nos permite ensanchar nuestros horizontes tanto intelectuales como espirituales. Conocer a Dios permite lograr equilibrio, paz y armonía mental que dan la posibilidad de formar el carácter, tomar decisiones sabias y fortalecer la identidad de hijos de Dios y tener la convicción de actuar en consecuencia. También permite llevar una vida de obediencia, enmarcada en principios y valores cristianos. La Biblia dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, como menciona la Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. El verdadero cristiano construye su cosmovisión bíblica, si está bien fundamentada, es de alta calidad, será funcional y aplicable a todos los aspectos de su vida. Para estructurar una cosmovisión cristiana será de gran ayuda la aplicación de las herramientas que se aplican en la teología y la teología misma. No debería existir una iglesia sin doctrina teológica explícita centrada en la palabra. Es bastante difícil difundir, enseñar la Biblia sin tener una idea más o menos coherente de Dios. No se puede explicar los preceptos bíblicos sin teología. La Iglesia es por excelencia los espacios para el discipulado del pueblo de Dios. Se debe incentivar el estudiar la Biblia tanto en escuelas dominicales como en institutos bíblicos. La prédica no es suficiente para discipular. Está comprobado que para comprender una prédica en su totalidad, ésta se la debe escuchar y leer por lo menos 3 veces. El cristianismo es un estilo o forma de vida, donde se practica la teología, porque la misma no es solo un pensamiento abstracto y teórico. Dios está vivo y presente en todos los ámbitos de lo cotidiano. La Biblia como escritura vigente, viva y verdadera permite que la teología sea práctica. La Iglesia en Bolivia necesita una reforma. Es importante que los líderes o ministros busquen interpretar, en el contexto y momento histórico, con rigor académico y espiritual de la Biblia. Un estudio sin paradigmas, franco y profundo de la Biblia, permitirá un encuentro con la ciencia de la teología. La Iglesia debe influir en la sociedad, hacer teología, opinar con coherencia respecto a la realidad que vive el país. En última instancia es un bastión donde deben fluir los principios y valores más elevados a la sociedad, la ética y la moral cristiana. Con la gracia, el amor, el favor de Dios, la Iglesia será constructiva, trascendente y significativa para la sociedad en su conjunto. La cosmovisión cristiana basada en el amor de Dios, en su voluntad y sus preceptos, debe generar aportes para el cambio de paradigmas en todos los ámbitos de la sociedad. La teología como ciencia tiene mucho que aportar. Necesitamos teólogos nacionales. Se necesita teólogos bolivianos que investiguen y asesoren a la Iglesia dentro del contexto plurinacional. Se necesita interpretar la Biblia en el actual momento histórico y el actual contexto del Estado boliviano. Bolivia, formación compleja, con sus peculiaridades de grupos sociales, entinas y asentamientos territoriales, merece ser analizada a la luz de las Escrituras. Los líderes de las iglesias tienen que tener sólidos conocimientos de la formación social donde desarrollan su ministerio. Serán hábiles para ubicar al país tanto en las relaciones sociales internas como en su inserción en el contexto internacional. El creador del universo creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero es tan grande e insondable su sabiduría que a pesar de ser semejantes a él y pertenecer al género humano, a cada persona lo creó como un ser único. Con individualidad, identidad y propósito, nos hizo únicos entre las criaturas, pero diferente como personas.
El mensaje del Evangelio de Cristo tiene un efecto por demás benéfico y universal que transforma al individuo y la sociedad, y que la buena teología bíblica es eficaz en toda formación social sin importar su locación geográfica, conformación social o racial, o nivel de desarrollo socioeconómico u otros. A pesar de ello, el ministro de Dios, en base a la Biblia, podrá desarrollar la capacidad de estudiar, entender y obtener una lectura correcta de cada estructura social en diferentes continentes y plantear pertinentes, oportunas y acertadas propuestas bíblicas. En Bolivia la Iglesia, ya sea en el ámbito urbano y rural, en el valle, trópico, yungas o altiplano, requiere diferentes intervenciones pastorales, por tener problemáticas específicas generadas por sus peculiaridades, ya sea de grupos poblacional, comunidad, ecológico y contexto. El buen pastor conoce a sus ovejas, sabe alimentarlas con la Escritura, para que sean cristianos que amen a Dios con todas sus fuerzas y puedan servirle. La Iglesia boliviana debe constituirse en puentes que unan Oriente y Occidente, al poderoso y al débil, al rico y al pobre, que proclame el amor a Dios y al prójimo, que en última instancia forme al boliviano para ser un buen ciudadano del país. En Bolivia hay excelentes pastores, maestros y teólogos, pero su influencia es mínima en el cuerpo de Cristo y casi nula en la sociedad. No se ha podido impactar a la sociedad. Es la razón que se necesita pastores formados académicamente, y llenos del Espíritu Santo para transformar el país. Es necesario reflexionar y hacer teología bíblica, en y para el contexto boliviano.